Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de la hora que lo estén viendo. Nosotros vamos a explicar las aplicaciones del teorema de cambio de variable. El equipo está conformado por André Jair González, Rodrigo García, Alan Ramón Lomelí, Miguel García y Alberto Fabián Tehuacanero. Ahora, de manera introductoria tenemos que recordar lo importante que es este método que es el cambio de variable. Este es uno de los métodos más poderosos que vemos desde el cálculo integral con una variable y nos permite evaluar integrales como la que estamos viendo, que es la integral de x por la exponencial de x al cuadrado. Y usando la sustitución podemos sustituir por u, que va a ser u igual a x cuadrada. Entonces el problema se reduce a integrar e a la u con respecto de u. Entonces, a continuación vamos a desarrollar la fórmula de varias variables, la cual es importante a la hora de evaluar integrales dobles o triples en coordenadas polares, esféricas o cilíndricas. Ahora vamos a dar una definición bastante importante para este tema. Pero primero vamos a dar dos regiones d y d asterisco del tipo R2 y una función diferenciable t en d con imagen en d y cualquier función integrable con valores reales, sea f de d a los reales. Y quisiéramos expresar la integral sobre d de f de x de y como una integral sobre d asterisco de la función compuesta f de t. Entonces, vamos a definir sea t una transformación de clase C1, es decir, que tiene primera derivada y es continua, dada por x igual a x de u, b y y igual a y de u, b. Entonces, el jacobiano de t se escribe como la parcial de x, y respecto a la parcial de u, b. Y este es el determinante de la matriz derivada que estamos viendo en pantalla. Hay que ver que en la primera entrada va a ser la derivada de x respecto a u, después la derivada de x respecto a b, y abajo van la derivada de y respecto a u y la derivada de y respecto a b. Muy bien, ahora vamos a dar un ejemplo sobre lo que es el jacobiano. La función de R2 a R2 que transforma coordenadas polares en cartesianas está dada por x igual a r coseno de teta y y igual a r seno de teta. Y su jacobiano es, por lo que vimos en la diapositiva anterior, la primera va a ser la derivada de r coseno de teta respecto a r, que nos da coseno de teta. La segunda va a ser la derivada de r coseno de teta respecto a teta. Entonces va a ser menos r seno de teta. Por otro lado tenemos la derivada de r seno de teta respecto a r, que va a ser seno de teta. Y la segunda va a ser la derivada de r seno de teta respecto a teta. Va a ser r coseno de teta. Entonces, sacando su determinante y factorizando el r, tenemos r por coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta. Y por identidad trigonométrica tenemos que esa identidad nos da 1, entonces nos va a quedar r. Antes de pasar a la parte de la fórmula del teorema de cambio de variables para varias variables, vamos a recordar el que es para una variable. Recordemos que la fórmula está dada de la siguiente forma, que va a ser la integral de a a b de f de x evaluada en u, d de x sobre du por du, y esto va a ser igual a la integral de x de a x de b, f de x, donde f es continua y la función que va de u a x de u es continuamente diferenciable en el intervalo cerrado a, b. Continuando con el ejemplo y teniendo nuestro determinante como 1, recuérdenlo, ya podemos sustituir en nuestra integral en la que necesitamos. Por tanto, en la integral de p, xy de x de y queda de la siguiente manera. Como pueden observar, es una integral relativamente sencilla. Solo es cosa de sustituir e integrar sumas y restas y ya. Por lo tanto, nuestro resultado es 7. Bien, ahora les hablaré un poco de integrales en coordenadas polares. Supongamos el rectángulo de asterisco definido por teta y r, teta menor o igual a 2pi mayor o igual a 0 y r menor o igual a mayor o igual a 0 en el plano r teta. Entonces la transformación de t dada por t r teta queda de la siguiente manera, como r coseno de teta, r seno de teta. Esto quiere decir que manda del d asterisco sobre el disco d con una ecuación de x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a cuadrado en el plano xy. Y esta transformación representa un cambio de variable en coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Y la forma queda de la siguiente manera. La integral en d de f de x de y va a quedar como la integral de d asterisco de f de r coseno de teta, r seno de teta por r
de r de teta. Bien, en este dibujito podemos ver la representación gráfica de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Podemos ver cómo la función de asterisco y la transformada pasa a una función de x cuadrada más y cuadrada menor o igual a a cuadrada. Y es lo que les dije en la diapositiva pasada. El cambio de variable para integrales triples nos dice que sea T de W un conjunto de R3 que tiende a R3, una función de clase 1 definida por las ecuaciones x es igual a x de u, v, w y y igual a y de u, v, w. Asimismo también z va a ser igual a z de u, v, w. Entonces por el jacobiano de t se denota por la parcial de x, y, z respecto a la parcial de u, v, w y se vuelve el determinante de la siguiente forma que se puede apreciar a continuación. Entonces, así como en el caso de dos variables, el jacobiano mide cómo la transformación de t distorsiona su dominio. Entonces, para integrales triples, la fórmula del cambio de variable toma la forma siguiente. Como dijimos anteriormente, va a tomar la forma de la triple integral de w puntito de f de x de u, v, w y y, u, v, w, z de u, v, w por el jacobiano, donde w puntito es una región elemental en el espacio de u, v, w correspondiente a w en el espacio de x, y y z bajo un cambio de coordenadas, donde t va a pasar de u, v, w a x de u, v, w, y de u, w y z de u, w, y siempre que t sea de clase 1 y y. Ahora hablaremos sobre el cambio de variables de las coordenadas cilíndricas. Y si aplicamos el cambio de variables para las integrales triples, podemos de primera mano calcular el jacobiano para la función definiendo el cambio a coordenadas cilíndricas, ya que x va a ser igual a r coseno de teta, y va a ser igual a r de seno de teta y z va a ser igual a z. Y obtenemos la parcial de x, y, z respecto de r de teta, r, teta y z. Y esto va a ser igual a r. Por lo tanto, obtenemos la fórmula de la triple integral de w asterisco, donde f es de r coseno de teta, r seno de teta y z por r, d de r, d de teta y d de z. Aplicaciones a las integrales dobles y triples. Veremos como aplicaciones valores promedio y centros de masa. Si x1 que va a xn son n números, su promedio está definido por xy promedio, que es igual a x1 más las sumas hasta xn, que es igual a 1 entre n por las sumas, que donde está i igual a 1, que va hasta n de las xy. Entonces, este concepto nos lleva a definir el valor promedio de una función de una variable de intervalo a, b cerrado por la función que en este caso encontramos como f promedio, que es igual a la integral que va de a a b de la función de x entre b menos a. Asimismo, para funciones de dos variables, la razón de la integral al área de d la función promedio es igual a la integral doble del dominio con respecto de la función f de x, y de x de y de la integral del doble del dominio de x de y. Se llama por valor promedio de f sobre d. En este ejemplo tenemos que hallar la función promedio de x seno cuadrado de x, y en el dominio de 0 a pi cruz 0 a pi. Una vez sustituyendo en la fórmula tenemos que la integral de 0 a pi por la integral de 0 a pi x seno cuadrado de x, y de x de y es igual, haciendo un poco de sustitución, tendríamos de esta manera que nos quedaría que la segunda integral sería de 0 a pi 1 menos coseno de 2xy entre 2x de y. Esto es igual
allá haciendo la primera integral, tenemos que la integral de 0 a pi de y entre 2 menos seno de 2xy entre 4x, y eso lo multiplicamos por una x evaluada. En este caso tomaríamos a y igual a 0 y tomaríamos a pi, que son el dominio que tenemos, y eso sería multiplicado por dx. Una vez que tengamos esta parte, pasamos a que tenemos la integral de 0 a pi. Ya evaluando la anterior integral, tendríamos que es pi por x entre 2 menos seno de 2pi por x entre 4 de x. Y esto es igual a pi por x cuadrada entre 4 más coseno de 2pi de x entre 8pi. Y esto lo evaluamos de 0 a pi. ¿Ok? De ahí tenemos que esto es igual a pi al cubo entre 4 más coseno de 2pi al cuadrado menos 1 entre 8pi. Entonces, para obtener el valor promedio de la función por la fórmula que al principio tuvimos, que es la fórmula promedio, tenemos que desarrollar esta parte sustituyendo la pi cúbica entre 4 más coseno de 2pi al cuadrado menos 1 entre 8pi, todo eso dividido entre pi al cuadrado, de tal manera que nos quedaría el siguiente resultado. Ajá. ¿Qué tal? Yo les voy a presentar un ejemplo de cómo podemos utilizar el teorema de cambio de variable, en este caso para una integral triple, a manera de irlo simplificando para obtener una integral doble. De esta manera podemos ir viendo cómo podemos utilizar el recurso a partir de cambio de variable. Ok, entonces el ejemplo dice más o menos así: hallar el centro de masa de la región hemisférica W definida por la desigualdad x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada menor o igual a 1 y z mayor o igual a 0, suponiendo la densidad constante. Es decir, que los valores de z y de x y de y se mantienen fijos. Entonces aquí les presento un pequeño dibujito, este dibujito que vemos aquí, en el cual podemos ver qué es lo que vamos a hacer, cuál es el centro de masa que vamos a calcular. Aquí en el puntito rojo vamos a calcular el valor de z, que nos va a determinar dónde va a estar el centro de masa de este hemisferio. Como vemos, aquí estamos trabajando en R3. Ok, entonces para esto tenemos esta parte que dice que la integral está definida de 0 a 1 de z. El z está fuera de la integral de aquí adentro, ya que z dijimos que la tomamos como una constante. Ok, entonces vamos a integrar con respecto a x y con respecto de y. Este dibujito lo puse simplemente para observar los intervalos de integración, porque tenemos lo siguiente. En el caso de la primera integral, esta que se alcanza a observar, tenemos que vamos a integrar de menos 1 menos y cuadrada menos z cuadrada. Es decir, vamos a fijar un punto en el plano o en el eje de las x. En el eje de las x es este, pero lo podemos trasladar de aquí. Es importante destacar que tenemos esta parte que va de menos a más, la raíz de esto que es acá adentro, porque como vimos en el teorema de Fubini, nos dice que la indicadora, cuando los elementos están dentro del área, va a valer lo que vale la función de aquí adentro. Claro, siempre y cuando tomemos los valores que vaya a tomar dentro de la región a integración. Entonces lo que dice el teorema Fubini, que vamos a integrar de menos x, se viene de esta manera, que ya lleva todos los menos x, suponiendo que x sea igual a la raíz de lo que está acá adentro, y
De la misma manera va a entrar, bueno, más bien cuando viene desde esta parte, está fuera de la región integral, vale 0, esto vale 0, pero cuando esto entra aquí, empieza a valer la función, ok. Después tenemos esta parte y después vale en el sentido positivo cuando sale de esta, aquí vale el positivo y aquí vale el negativo. Cuando sale de esta, igual como dice el tema unir por la indicadora, esto va a valer 0. Entonces ya por eso tenemos estos límites de integración. Y lo mismo pasa con respecto de y. Fijamos un punto en y, lo trasladamos a z, es decir, z va a estar corriendo de menos 1, de 1 menos z cuadrada, ok. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo aquí es agarrar un hemisferoide en el plano x, y que corra, es decir, que tenga una altura en z. Es por eso que tenemos estos límites de integración de menos a más, ok. Entonces tenemos esta parte y, como decía, sacamos z porque es constante y es lo que vamos a determinar, ok. Después de esto tenemos esta parte. Esta parte nos dice que tenemos una integral doble sobre el dominio que es R2, en este caso de X y Y, sobre el disco. Entonces tenemos la siguiente ecuación que dice que es un disco con la ecuación x cuadrada más y cuadrada da igual a 1 menos z cuadrada. Esto es claro, bueno, no es tan claro, pero pues notemos que en este caso esta parte le estoy dando el valor de r cuadrado, ok. Entonces si quisiera saber r, esto implica que r va a ser igual a la raíz de esto. Yo creo que hasta ahí no hay problema. Y como sabemos, el área definida para un disco en R2 pues es simplemente la fórmula del área de un círculo, que es pi por el radio al cuadrado. Como dijimos, r cuadrada es igual a esto. Entonces hasta ahí ya tenemos el área del disco. Ahora lo que queremos hacer nosotros es darle una altura a ese disco para encontrar exactamente el centro de masa de nuestra ecuación, ok. Entonces tenemos esto, y como dijimos, lo de estas dos integrales de aquí adentro, estas, es esto. Entonces lo ponemos en esta ecuación, saca el pi como constante. Ahora solamente nos resta hacer una integral de 0 a 1, pero con respecto de z, es decir, vamos a correr a z en la tercera dimensión. Hacemos la integral, es una integral muy sencilla, es z cuadrada sobre 2, evaluamos y nos queda pi sobre 4. Ahora, el volumen en general de nuestra región hemisférica es 2/3 de pi. Lo que nos interesa en el problema es calcular el centro de masa. Entonces el centro de masa va a estar dado por la región de la integral sobre, más bien por el volumen de nuestro hemisferio. Entonces tenemos que esto nos da 3/8 y el centro de masa va a estar determinado por el vector con coordenadas 0, 0 en x, en y 3/8 en z. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Espero les haya servido esta explicación y muchas gracias a todos. Bye.